Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En este conversatorio vamos a hablar nada más y nada menos de Willy Colón y vamos a hablar de la faceta o vamos a decir la época en la que trabajó junto a Héctor Lavoe. Willy Colón es un músico que ha tenido una trayectoria bastante larga y vamos a abordar su vida en esos tres momentos. Eh, por supuesto también hablaremos después posteriormente de Héctor Lavoe en esa faceta cuando está haciendo su carrera solo, pues sin Willy Colón. Eh, entonces fíjense, Willy Colón nació en Nueva York, pero criado en Puerto Rico. Y él fue criado por su abuela y su tía, quienes de pequeño, bueno, lo nutrieron de mucha música tradicional puertorriqueña, los ritmos típicos eh, de Puerto Rico, la plena y la bomba, y también oyó mucho son cubano y tango también. A los 11 años eh, incursionó en los instrumentos de viento, iniciándose con el clarinete. Luego se pasó a la trompeta y finalmente al trombón, que es por lo que generalmente lo conocemos. Se dice que oía mucho a Mon Rivera en la interpretación de la bomba y la plena y también uno de sus referentes era el trombonista americano Barry Rogers, que fue uno de los músicos fundadores de la Orquesta La Perfecta de Eddie Palmieri. Desde muy temprano eh, fue captando esa discriminación y cosas despectivas que ocurrían sobre los latinos, la comunidad latina, este, todos esos migrantes en Nueva York. Y en su obra, en su trabajo artístico, logró colocar esas letras con, con sus arreglos y su melodía. Eh, Entró bastante joven a la Fania y él se autodenominó el malo. Y era una sátira como haciendo referencia a la mafia y eso, las portadas de los discos de él, los primeros discos de él, son, bueno, muy peculiares. Su primera grabación fue con un sello, el sello Futura, de Al Santiago, pero no tuvo suerte y ese sello también cerró y bueno, quedó a la deriva. Pero luego se integró a ese grupo de artistas que formaron el sello Fania, liderado por Jerry Masucci, eh, un abogado de origen italiano, y Johnny Pacheco, que era el director musical. Y Fania Record fue, bueno, una plataforma para lanzar artistas de lo que posteriormente se le denominó salsa, ¿no? Pero que son un conjunto de ritmos, la mayoría cubanos, otros puertorriqueños y algunos otros del resto del Caribe, como de Panamá, de Colombia y de otros países también. Eh, Fíjense, en el primer álbum eh, que él comenzó con Héctor Lavoe, eh, El Malo, en 1967, y The Hustler, eran piezas donde predominaba el bugalú, lo que llamaban jala jala también en ese momento, un ritmo este,
o una forma muy particular que hizo el Gran Combo también, que lo hizo Richie Ray, y el mambo, y se adentró también en ritmos tradicionales y típicos. Em, También empezó a mezclar guaguancó, Mozambique y bomba, y bueno, salieron unos resultados bien interesantes. Tiene una sonoridad muy particular, muy propia. En el álbum Guisando de 1969 se alejan un poco de las propuestas de, que venían haciendo al principio, que eran como muy tradicional, y empiezan a perfilar un sonido un poco más propio. Un álbum bastante, un estilo rebelde, una música un poco irreverente, eh, en el piano unas armonías y solos bastante peculiares, muy jazzísticos, y también empiezan a abordar temas con cierto humor, de historias de ladrones y hablan de la maldad, del chisme. Son los temas que empiezan a abordar cosas de la calle, pues, la calle del día a día. Eh, hasta ese álbum, él tuvo en el piano a Marcolino Dimón, pianista bien enigmático, ¿no? Porque hizo unas grabaciones muy buenas y sin embargo no aparece tocando en vivo en ningún concierto. Tantos conciertos que hicieron en vivo, no aparece por ninguna parte, y hizo unos solos espectaculares, eh, sobre todo en un disco que ya estaba en solitario él. Hizo unos solos, y también con Héctor Lavoe, el solo de Rompe Saragüey, que pasó a la historia. También hizo Willy Colón con Héctor Lavoe música navideña. En 1970 hace el primer disco de Asalto Navideño, y donde incluye al maestro Yomo Toro, que es un virtuoso del cuatro puertorriqueño, y ahí comienza un trabajo bien interesante con este músico que hizo muchos solos en otras piezas. En 1971 hace el disco de La Gran Fuga, y hay un tema muy resaltante en este disco, que era Panameña, con muchos fragmentos de folclore puertorriqueño. Eh, en el año 1972 lanza El Juicio, uno de los discos creo que más emblemáticos de esa dupla, donde está Timbalero, que bueno, es una joya para los percusionistas, es una clase virtualmente, ¿no? Hablando. Piraña, un tema del Tite Curé Alonso, Soñando Despierto, donde hay un solo de trombón de Willy Colón, bastante interesante. Y algunos boleros interpretados por Héctor Lavoe. En 1973 hace una segunda versión de Salto Navideño, y también en ese año hace el disco Lo Mato. Eh, Está El Día de Suerte, Todo tiene su final, Calle Luna, Calle Sol. Y este disco también le dio mucho reconocimiento dentro del mercado caribeño. Este último álbum marca la separación de estos dos artistas. Posteriormente viene
esa segunda fase que vamos a abordar, que es Willy Colón con Rubén Blades, y luego vamos a abordar la fase de Willy Colón ya con su proyecto personal y siendo él el cantante. Eh, para mí, esta fase con Héctor Lavoe de experimentación, de ser bastante jóvenes, irrumpieron en ese mercado, sacaron un nuevo sonido, tuvieron esos músicos excepcionales como Marcolino Dimón en el piano con esas armonías tan características y jazzísticas, acordes cuartales. Fue como un adelantado a su época porque esos solos los empezamos o esos acordes empezamos a verlos muy posteriormente en otros pianistas. Fue como un adelantado a su época. Estudiaría con americanos esa parte del jazz, ¿no? Y esa inclusión del cuatro puertorriqueño que también trajo una sonoridad distinta que no tenía ningún otro grupo. Eh, Fue una dupla exitosa. Uno muchas veces eh, observa pues en las agrupaciones que hay esa amalgama entre el cantante y la orquesta y llegan a un nivel bastante alto y ustedes ven que al separarse de repente pueden ocurrir cosas muy distintas, ¿no? A veces dicen que son cierres de ciclo, hay orquestas que mantienen sus cantantes todo el tiempo y si hay éxito, o sea, ¿para qué hacer un cambio, no? Pero bueno, cada quien decide buscar su propio camino, sus propias cosas. Este, Ahí también no sabemos, también vamos a decir, las propuestas que tenía el mismo sello disquero de impulsar a Héctor Lavoe de una manera diferente. Y también en ese momento que había ese auge y esa demanda de discos del mercado caribeño, empezaron a salir agrupaciones dentro del mismo sello, una barbaridad. El, la unión de Willy Colón posteriormente con Rubén Blades viene de eso. Y voy a destacar también que estando Héctor Lavoe con Willy Colón, hay un álbum donde ya aparece Rubén Blades, un álbum que se llama El bueno, el malo y el feo, donde Rubén Blades hace un tema que se llama El Cazanguero, un tema de su autoría, con aire de bossa nova, bien interesante ese tema. Y en el resto del disco hay unas piezas bien rápidas con solos del cuatrista puertorriqueño Yomo Toro. Ya iba a decir tres, porque generalmente el instrumento que se usa en el son y en el resto de la salsa es el tres cubano. Pero este señor es cuatrista puertorriqueño, el maestro Yomo Toro. Bueno, espero que esta información les sirva de algo. Que no se ha suscrito, se puede suscribir al canal para activar la campanita y sigue recibiendo cuando se sube un video, recibe la notificación. También me puede regalar un like para que el algoritmo reconozca porque estamos haciendo un trabajo en función de la audiencia que sigue este canal. Me pueden hacer comentarios también o alguna anécdota que tengan de todas estas piezas, de cuál es la pieza que más les gusta, por ejemplo, esta faceta de Willy Colón con Héctor Lavoe. Y también pueden compartirlo con personas que ustedes sepan que les gusta la salsa y que les gusta investigar este tipo de cosas. Y bueno, seguimos haciendo música juntos.